¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. 30 minutitos exactos han pasado de las 9 de la mañana en todo el territorio nacional y nosotros aquí como cada día con la alegría de este encuentro, en el que intentamos todo el tiempo recordar pequeños hábitos, pequeñas herramientas que realmente hacen la gran diferencia. Por ejemplo, usar el barbijo. Es molesto, es insistente que te lo diga todos los días, perdóname, pero la verdad es que lo que más tenemos que tener presente es que el uso del barbijo hoy nos salva de enfermar y de contagiar. Tan importante como higienizarnos las manos, un acto tan mínimo, pero que también son minutos de tu vida que pueden ayudarte a vos y a tus seres queridos. Ni te cuento ventilar los ambientes. El fin de semana estuve con mi familia. ¿Dónde? En el patio. Y si estábamos adentro, abrís la ventana, que circule el aire y te garantizás estar bien vos y los que más querés. Y también, por supuesto, mantener la distancia. Y si estás al aire libre, mantenés la distancia. Si te acercás, te pones el barbijo. Y no quiero recordar algo, en realidad lo voy a recordar, que también es importante, sobre todo en nuestro país, que estamos tan acostumbrados a utilizar y a beber esta gran y hermosa bebida, que es el mate. No compartas el mate, aunque estés en un mismo ambiente y digas, bueno, ya está. No, no lo compartas el mate. ¿Por qué? Porque la saliva es una vía de contagio que tampoco es sugerida, no solo para el COVID, sino para tantos otros virus, por ejemplo la gripe, por ejemplo, tantas otras cuestiones estacionales que nos rodean. Así que evita esas pequeñas cosas y quédate tranquilo, tranquila, que son hábitos que van a llegar, en este caso a través de la pandemia, pero que nos permitieron entender que hay muchas cosas que podemos hacer para cuidarnos. @EnCasaSalud, ¿ok? Nuestra red social, nos seguís ahí, nos dejás tus mensajes como lo hacen siempre en @NiParaTore, también los leo. Y si no, celular 011-3545-6043, nuestra vía de comunicación directa. ¿Para qué? Para que si tenés alguna duda podamos ayudarte y ser el nexo con los que más saben, en este caso los profesionales de la salud. Y si hablamos de referentes en materia de salud, de conocimiento y de experiencia, vamos a hablar de Juan Carlos Cisneros, que ya está con nosotros conectado y que es, entre otras cosas, infectólogo del Hospital Muniz. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Qué placer recibirte esta mañana. Es un placer para mí, Natalia, estar con ustedes. Me alegra, porque mira, estamos ya ahora charlando con la gente y en la vida cotidiana, te debe pasar a vos también, ya no es solo COVID, ahora tenemos COVID, tenemos la gripe A, B, todo esto que nos rodea, que es estacional también, y se nos sumó el sarampión. Empiezo por esto último, sarampión, que hay que saber, porque es noticia, porque hubo un caso y porque hay, por suerte, en nuestro país una vigilancia epidemiológica que nos permite tener esta información de primera mano, ¿no? Bueno, el sarampión sería una enfermedad que podríamos marcar como uno de los grandes éxitos de Argentina, en el sentido de que una enfermedad que era endémica, yo soy de la edad en donde todos los chicos teníamos sarampión. Y sí. Después del 65, después de la aparición de la vacuna, y eso pasó de ser una de las enfermedades más frecuentes a ser una enfermedad rara. Es una enfermedad que puede tener complicaciones, las complicaciones suelen ser respiratorias y en un número bajo de chicos y más alto de adultos puede hasta incluso ser mortal. Claro. Esa cosa buena que estábamos logrando casi que desaparezca de la Argentina y prácticamente en el mundo había un gran avance en el aspecto de que había cada vez menos casos. Después del 2017 se revirtió un poco, aparecieron casos en lugares donde el grupo antivacunas era más fuerte y volvió a ser una enfermedad. Y es una enfermedad de alto riesgo porque hay una población que es muy difícil de vacunar por el tipo de vacuna, que es la población de inmunocomprometidos. A diferencia de lo que uno dice para el coronavirus, que uno dice, bueno, la cuarta dosis hay que dárselas primero que nadie a los que son inmunocomprometidos. En el sarampión, por tratarse de una vacuna a virus vivo atenuado, no se le puede dar a los inmunocomprometidos. Entonces, exacto, la vacuna es muy importante en lo que se la pueden dar, no solo para no enfermarse ellos, sino porque contagiarle un sarampión a un inmunocomprometido puede ser fatal para esta persona. Mira, me encanta tu claridad, porque vos estás hablando de cosas que tienen que ver con tu experiencia vivida en primerísima persona, cuando eras joven, eras niño, que era común saber de alguien que tenía sarampión. Por suerte eso dejó de suceder a partir de que tuvimos la posibilidad de que la ciencia descubre esta vacuna que nos evita. Después el mismo humano es el que en definitiva empieza a poner en tela de juicio algo que estaba a ciencia cierta comprobado, que hacía muy bien y evitaba esta complicación y la muerte, ¿no? Pero cuando hablamos de un caso en la Argentina,
de sarampión, que estaría confirmado. Hablamos de la importancia, y me quiero quedar con esto y que me expliques, de vacunarnos para cuidar nosotros y cuidar a los demás. Volvemos a ese punto de solidaridad en el acto de vacunación, ¿no? Y es fundamental. Los casos que ha habido acá fueron, incluso los últimos en el 2020, fueron importados. Sí. Por suerte, sí. No ha habido circulación prácticamente desde hace muchos años. Pero es fundamental para que esta circulación no exista que los niveles de vacunas sigan manteniéndose altos. Entonces, toda la gente que no ha sido vacunada, que acá es una primera dosis a los 12 meses y a los 5 años la segunda dosis, los que no tienen ese esquema de vacunación completa se puedan vacunar. La vacuna que se da es una vacuna que es la triple, que previene la paperas y la rubiola también. Y la rubiola es fundamental para las mujeres, porque recordémonos que es un virus muy benigno, ¿no? Prácticamente la enfermedad que causa es muy leve, pero puede tener efectos teratogénicos, que sería el norme, para que entienda todo el mundo. Los chicos de una mujer que padece rubiola durante el embarazo pueden nacer con malformaciones. Eso es teratogénesis. Exacto. Entonces, es fundamental que las mujeres estén vacunadas. Se la pongan, claro. ¿Y qué pasa si vos no te acordás? Esto es típico y te lo van a preguntar muchas veces. No me acuerdo si mi mamá me puso la vacuna. La verdad es que soy una mujer adulta o soy una persona adulta y no lo recuerdo. Ante la duda, ¿qué se sugiere? Si tenés la certeza de no estar embarazada, podés vacunarte. Perfecto, no importa por eso la edad. Uno de los momentos porque el problema es que en la embarazada no se puede vacunar porque el componente fundamentalmente de rubiola, por ser un virus atenuado, podría traerle problemas a la mujer embarazada. Claro. Entonces, no está indicada esta vacuna durante el embarazo. Por eso se vacuna, si la mujer cursó el embarazo y no tuvo problema, se vacuna en el puerperio. Ni bien ha nacido el bebé, ahí se aprovecha la oportunidad para vacunar a la mujer. Me parece muy importante. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? Porque, bueno, a veces uno no tiene el registro, pero en principio, si tenés hijos, podés vacunarlos, y es muy importante que tengamos en cuenta que en la Argentina tenemos un calendario de vacunación fantástico, con muchas vacunas que, si los cumplís, siempre va a ser mucho mejor. Ha sido uno de los grandes logros de la salud pública, una de las cosas que uno no puede discutir. Lo ve en números, vemos que la mortalidad infantil ha caído y eso tiene que ver, a pesar de la crisis social y económica, la mortalidad infantil ha caído y con esas cosas tienen mucho que ver las vacunaciones. Yo soy terapista y me ha tocado ver en la terapia intensiva morir a gente de hepatitis B por una hepatitis B fulminante. En el principio, el último caso que tuvimos de difteria en el hospital, justo estaba yo de guardia. En ese caso era un chico que venía de la selva chaqueña y no había tenido contacto y se murió. Y es tan penoso ver que alguien se muere de algo que se podría haber prevenido con un simple pinchazo, que uno se ha convertido desde ese punto en un pro vacunas total, porque qué sé yo sale una vacuna y ya estaba vacunando a mis hijos. Todos mis hijos tienen todas las vacunas. Y por suerte no tuve que lamentar ninguna enfermedad severa en ellos con las vacunas inmunoprevenibles. Tengo pacientes todavía con secuelas de polio. La polio, bueno, por eso, la polio. Tenemos gente grande, también. Gente que nació antes que aparezca la vacuna. De la vacuna, claro. Entonces digo, eso hay que traerlo siempre al presente, porque mucha gente no lo vivió y quizás no se valora, ¿no? Esta posibilidad que tenemos hoy de acceder a vacunas. Son enfermedades que las hemos hecho desaparecer. Nadie tiene gente conocida que esté padeciendo esa enfermedad. Entonces le resta importancia. Exacto. Ahora, si no estuviésemos la vacuna, habría mucho más chicos que... Te doy un ejemplo. Yo daba la clase de meningitis y hablaba siempre de las meningitis en los chicos por Haemophilus. Era lo más común, tenía una mortalidad bastante alta y tenía un montón de secuelas auditivas, otros problemas. Eso desapareció. Con la vacuna para el Haemophilus desapareció. Hoy es excepcional ver una meningitis por Haemophilus. Y antes era muy común. Entonces esas cosas por ahí la gente no la ve. Con el meningococo, claro, totalmente. Y las vacunas y el desarrollo científico aplicado a la salud claramente han venido a resguardar la salud de todos nosotros, de la humanidad. Tengo preguntas de nuestros televidentes para compartirte, Juan Carlos, que quiero contarte, leerte para ver ¿qué te parece? Perfecto. ¿Qué nos respondes? Vamos a la primera. En este caso es de Sandra de Catamarca. Dice, ¿qué daños puedo tener por tener sarampión?
El problema más que nada en la gente grande son las complicaciones, o sea, es una enfermedad febril, te provoca mucho malestar, tiene inflamación de las mucosas, te provoca una lesión cutánea que es bastante importante, pero el riesgo no sería, de eso no sería mayor. Lo que en las personas y fundamentalmente en los adultos puede ser grave son las complicaciones respiratorias. Provoca una especie de neumonitis parecida a la que ven en el coronavirus y eso sí puede ser muy grave, incluso en algunos pacientes puede hasta llegar a ser mortal. Bien, vamos a la próxima pregunta, evitándola solamente con una vacuna. Mira qué fácil. La pregunta siguiente es de Gabriela de Mar del Plata. Dice, hola, luego de la segunda dosis de COVID me salió un brote en la espalda, cuello y cara. ¿Qué podría ser? La vacuna puede provocar eso. En general es más frecuente que lo provoque con la tercera y con la cuarta dosis, pero hay gente que tiene una susceptibilidad especial y acordémonos que el coronavirus provoca una reacción cutánea. Uno debería ver bien el brote para ver si es una reacción alérgica o es una reacción por el virus de la vacuna. Esto es importante de acuerdo a qué vacuna sea, o sea, sería para consultar con el médico, porque yo lo que le indicaría, viendo qué vacuna recibió, que en el caso de la próxima lo haga con un control médico o lo haga con otra vacuna para coronavirus, pero con otra base, digamos. Fantástico. Vamos a otra preguntita entonces para el doctor Juan Carlos Cisneros, que está con nosotros esta mañana y que en este caso llega desde acá, de Capital Federal. Rosana dice, mi hija fue autotrasplantada de médula ósea hace 18 años. ¿Se puede vacunar contra el COVID? Sí, no hay ningún problema. Las vacunas para COVID son vacunas que lo que se presentan son antígenos, no hay virus que estén vivos, entonces no hay ningún problema. En el caso de la del sarampión debería ser evaluada a ver si inmunológicamente está en condiciones de recibirla o no. Bien, eso me parece re importante lo que decís. Recordemos que sarampión es 12 meses y 5 años, y si no, si sos adulto o adulta, hay que consultar, sobre todo si tenés enfermedades autoinmunes. Vamos a otra pregunta más. Autoinmunes o si tenés riesgo de embarazo también. No y el riesgo de embarazo. Muy bien, muy bien. A ver, vamos con una pregunta más. Que ya te digo cuál es, cuando la pongan al aire la leemos. Ali de Buenos Aires, tengo 3 vacunas contra COVID, tengo 58 años, ¿me puedo vacunar contra la gripe? No hay ningún problema, incluso se pueden dar juntas con la vacuna de COVID. Una en cada brazo, pero se pueden dar en el mismo momento. Claro, muy importante, no dejes pasar la oportunidad de vacunarte contra la gripe, que la vacuna que llega ahora incluye la variante de la gripe A H3N2, Juan Carlos. La que vamos a tener. Exacto, que es la que está circulando, y diría que casi en este momento el riesgo para la gente mayor de la gripe es casi más que el del coronavirus. Claro, mirá. Entonces la sugerencia es tratar de ponerse lo antes posible la vacuna de la gripe ahora, este es el momento. Sí, por suerte el gobierno pudo adelantar el calendario y ya desde el viernes se comenzó a vacunar. Y va a ir saliendo, digamos, los medios van a ir informando qué grupos se van a ir vacunando. Sí, prioritariamente los trabajadores de salud también y por supuesto los adultos mayores. Por ellos vamos. Te mando un abrazo grande. Juan Carlos Cisneros, un placerazo empezar esta semana con vos. Un placer, saludo a toda tu audiencia, Natalia. Gracias, un abrazo gigante. Estamos con Juan Carlos, que es infectólogo del Hospital Muniz, hablando de todo lo que por supuesto nos interesa y queremos saber, porque es necesario estar informados, vacunarte contra la gripe, si tenés niños o niñas contra el sarampión. Te reitero que si estás con ganas de quedar embarazada, la vacuna del sarampión, chequea que la tengas puesta. Con esos pequeños cuidados vamos a hacer siempre la gran diferencia. Y hay algo que tiene que ver justamente con los más chiquitos de la familia, que siempre nos ocupan. No hay que preocuparse, sino ocuparnos. Está la doctora Florencia Sanabria con nosotros, que es pediatra. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer también recibirte esta mañana. Hola, buenos días, Natalia. Un placer estar con vos, acompañándote. Mira, recién hablábamos del sarampión, ahora vamos al tema que nos convoca, pero me gustaría una breve sinopsis de tu parte, porque sabés que el sarampión es una de las vacunas que debes indicar siempre en el consultorio para que las mamás y los papás completen esos esquemas vacunales, ¿no? Mira, es una situación que a mí me preocupa muchísimo, porque una de las poblaciones que yo trabajo, más que nada, son niños con trastornos del desarrollo. Y dentro de este grupo justamente está mucho en circulación esto de los antivacunas, que hemos hablado muchísimas veces de los chicos. Vacunen los chicos porque las consecuencias que pueden traer estas enfermedades.
y más si hay un problema genético de base que no está diagnosticado en ese momento, que está impidiendo el neurodesarrollo de ese niño, puede tener más consecuencia la enfermedad incluso, y esta vacuna puede llegar a prevenir que este chico tenga secuelas más graves neurológicas o retraso o regresión de sus pautas madurativas. Siempre hacemos hincapié en que la importancia de qué es lo que es la vacunación. Realmente dentro de esta población, que son todos los trastornos del lenguaje, espectro autista, trastorno de déficit de atención, me ha pasado a encontrar muchísima gente en el consultorio que no ha cumplido con los esquemas de vacunación, y es algo que preocupa muchísimo, porque justamente circulan mucho estos antivacunas y es como que está muy en auge. Me parece importante lo que decís, muy importante, y que no seamos quizás rehenes de una moda o de un cuestionamiento que realmente no tiene asidero científico, porque está más que comprobado que las vacunas son seguras y necesarias. Entonces, me parece que no cuestionar, pero sí llevar tranquilidad y certeza en la información, ¿no? Es muy importante. Hablas siempre de algo que es muy interesante, Florencia, y que tiene que ver justamente con el desarrollo socioemocional. Cuando uno habla del desarrollo socioemocional, sobre todo en los más chiquitos, ¿de qué hablamos? Para el que para el que está iniciando este camino, quiero explicarlo desde cero, ¿no? Mira, cuando hablamos del desarrollo socioemocional de los niños, estamos hablando de algo que es la capacidad de ellos de comprender los sentimientos de las personas que los rodean, y también de controlar sus propios sentimientos, sus propias emociones, de crear una buena convivencia con sus compañeros, con las personas que los rodean. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar relacionando una cuestión del desarrollo socioemocional que uno lo ve tan lejos, con una cuestión y problemática que hoy nos aqueja muchísimo, que es el problema incluso del bullying en los colegios. Por eso yo siempre le digo a los papás, controlar desde que son muy chiquitos y ver cómo van desarrollando esta capacidad y van creando relaciones positivas, decisiones responsables y controlar sus propias emociones. Mirá, y diste en un punto que es clave, y yo me pongo siempre en el lugar del otro, ¿no? Quizás una mamá, un papá nos está viendo ahora y dice, sí, yo siento que a mi hijo le sucede esto, la verdad es que no sé cómo manejarlo, es lo que vos decís, cómo el entorno termina siendo tan esencial, ¿no? Para ese proceso, cómo nosotros los adultos definitivamente tenemos un rol protagónico en esto. Justamente porque esto empieza de los primeros meses de vida, es como nosotros mostramos esta relación de apego hacia nuestro niño, esta relación de comprensión, de explicarle cómo es la cuestión de los sentimientos y comprender las emociones, sobre todo, que lo van a rodear. Por eso es algo súper importante trabajar en todos los niños, no solamente en los que no son neurotípicos, sino en toda la población. Hay programas en varios colegios de inteligencia socioemocional que justamente trabaja incluso a explicarles las nuevas realidades sociales que vivimos hoy, porque todo el tiempo está cambiando y las relaciones van cambiando. Total, mira, dijiste algo que está de moda, y a veces cuando las cosas están de moda uno las banaliza, ¿no? La inteligencia emocional. También somos una generación en la que tenemos muy poca formación y muy pocas herramientas quizás para interpretar lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Justamente para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que incluso en la población adulta llevan a grandes problemas de ansiedad, de depresión, cosas que uno las escucha y sufre ataques de pánico, justamente porque ¿dónde hay que hacer el punto? Desarrollar la inteligencia socioemocional de que somos muy, muy pequeñitos. Esto ahora, porque ha sufrido totalmente un cambio, porque se viene de todo esto de la pandemia que viene detrás, totalmente. Cómo va a afectar las relaciones. Totalmente, nos hemos podido dar esa pausa. La pueden seguir a Florencia en dr.florencia.sanabria. Ahora lo vamos a poner en el Zócalo, dr.florencia.sanabria, una red social confiable, porque es un medio de comunicación y nosotros siempre tratamos de que sean realmente un canal de información y no de desinformación. Es muy importante que aprendamos a hacer uso de estos canales de comunicación, ¿no? Que tienen que ser profesionales y que tiene que haber información que realmente sea seria. Flor, tengo preguntas de los televidentes que te quiero compartir. Sí. No hay problema. A ver. Vamos a ver la primera, mientras ahí tienen la red social de Florencia, que la pueden ir siguiendo. Y por supuesto, en un rato nada más te voy a preguntar cosas, porque es muy didáctica tu red social, de cómo hacemos y de cómo avanzamos en esto, ¿no? En esto de ponerlo en práctica. Martina de la Plata dice,
Mi hija tiene 3 años y le cuesta mucho quedarse en el jardín. Yo tengo que trabajar y no la puedo cuidar. ¿Cómo la puedo ayudar? Generalmente los procesos de adaptación y sobre todo el jardín entre los 3 y 4 años sufren esta cuestión de que hay que hacer un poquito la separación y empezar a adaptarlo, y es parte de la inteligencia socioemocional. La idea de adaptarlo es justamente lo que hacen en los jardines, que ir adaptándolo de 15 minutos, pero generalmente la presencia o el tema de rodear a la mamá primero tiene que ser, siempre aconsejamos la adaptación en niños solo con la maestra, de 15 minutos uno va aumentando el periodo de tiempo hasta llegar a los 120 minutos y posteriormente a eso recién se lo integra con lo que es los demás niños, el tema del grupo. Siempre es fundamental esto y es importante ver que no haya signos de alerta en la cuestión de apego. Bien, signos de alerta en la cuestión de apego sería, por ejemplo... Por ejemplo, reacción desmedida y que después de 10 minutos no se logre calmar este llanto a veces incontrolable. Que es horrible y angustiante para todos, eso lo sabemos, lo entendemos, pero sí, la pasás muy mal, y el chico también, o la niña, ¿no? Pero bueno, está muy bien lo que nos marca, Flor. Sandra de Lanús, mira, te dice y te cuenta, mi hijo muerde en el jardín, está en sala de 4, ¿qué consejo me puede dar? Otro momento terrible, ¿no? Cuando te dicen, tu hijo muerde. Mira, hay ciertas historias, yo siempre las recomiendo, hay distintas líneas, por ejemplo, hay una línea de Lizard Price, después está Green, que son historias sociales. Generalmente en los niños 4 años ya podemos empezar a trabajar con libros de historias sociales, justamente de por qué no le tenemos que hacer daño a otro niño o a otra persona porque le duele. Eso generalmente se trabaja a través de cuentos y se trabaja todas las noches antes de acostarlos, se le lee la historia social justamente para hacer énfasis en enseñarle la emoción de que justamente me siento mal porque no van a querer ser mis amigos si yo los muerdo y les hago daño. Pero claro, eso a través de un cuento se trabaja. Me encanta, lo lúdico, viste, que siempre es una herramienta, mientras vamos leyendo ahora la próxima pregunta, lo lúdico siempre es un camino muy interesante, ¿no? Para suavizar quizás ese mensaje que a veces me cuesta darlo en otros términos. Sí, siempre es trabajar desde lo lúdico, incluso desde las historias sociales, después se trabaja también con muñecas, es importante, o con muñecos, explicando los cuentos y haciendo un refuerzo visual sobre todo. Fantástico, fantástico. Marta de Carapachay, mira, nos dice que tiene una nena de 4 años, que es muy apegada a ella, quiere estar todo el día upa y le cuesta jugar con otros chicos. ¿Qué debería hacer? Primero que nada, siempre lo que hay que ver en esas situaciones es primero trabajar con el tema de historias sociales, trabajar con el grupo de docentes, siempre hacemos mucho hincapié. Y el tema de esto de que decíamos, trabajar con muñecas explicándoles la situación, incluso bajarnos al piso nosotros, generalmente cuando pasan estas situaciones de que quieren mucho UPA, hay que bajarnos, sentarnos en el piso, empezar a que ellos comprendan lo que los rodea. Por eso cuando hablamos de inteligencia socioemocional estamos hablando de empezar a enseñarles el entorno que van a estar seguros sentados en el piso y no necesariamente arriba de nosotros, que pueden estar en el piso jugando. Incluso cuando pasa eso, a las mamás yo les aconsejo, siéntense al lado y guíenlos, y generalmente 2 o 3 veces y arrancan. En el caso que no arranque, ahí debería ser una consulta un poquito más especializada. Bien, estamos hablando con la doctora Florencia Sanabria, la ven, la escuchan aquí, la pueden seguir en sus redes sociales, ahora lo vamos a poner, dra.florencia.sanabria. Flor, vamos a volver con vos seguramente, tantos temas, sobre todo después de la pandemia, hay muchos diagnósticos de un montón de patologías que a lo mejor en estos años fue que pudimos hacer lo que pudimos en casa y demás, pero seguramente podemos dar una gran ayuda desde acá. Te mando un abrazo grande y gracias por estar. Muchas gracias, Natalia, por haberme invitado y gracias a toda tu audiencia por haberme escuchado. Muy bien, seguimos en redes sociales, como les dije, en dr.florencia.sanabria. Y llegó el momento de relajarnos, de buscar esa solución a ese dolor de espalda, esa postura mala que tenemos. Entonces, ¿quién está para ayudarnos en eso? Siempre, Cris Cocconi. ¿Cómo estás? Desde Chascomús y para todo el país. ¿Cómo va, Cris? Bienvenida. Hola, Nati, buen día. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas, porque hoy me dijeron de la producción que hay 2 cosas interesantísimas. Una es que nos vas a hacer una secuencia, pero corta, en este caso para ejercitar la espalda en esas pequeñas pausas que podemos hacer durante el día, ¿no?
Sí, así es, para poder aplicar realmente, que sea fácil. Bien, ¿por dónde empiezo? Es la primera pregunta. ¿Por dónde arranco, Cris? Y bueno, lo importante, mira, ahí estoy moviendo los hombros, lo importante es mover la energía, que la energía no se estanque. Entonces, hacer pausas activas en el medio del trabajo. Cada media hora, mover los hombros, ahí estoy moviendo la cabeza hacia un lado, todo muy suave y hacia el otro, sentada a derecha, fíjate que me corrí del respaldo para estar bien derechita. Sí. Después de eso, comenzar a mover la columna, fíjate. Para adelante y para atrás, que lo vemos muy claramente, porque fíjate que es un movimiento súper armónico, lento, muy respetuoso, porque en realidad tiene que ver justamente con esta posibilidad de ejercitar la espalda y toda la parte del postural, ¿no? Ahí, Cris, la podemos ver como el mentón lo pone para abajo, la espalda está rígida, está sentada sobre los isquiotibiales con la mitad de la silla, que es muy importante, y ese vaivén que hace que justamente podamos estirar la parte de la espalda, de los hombros, del cuello, que siempre nos duele tanto y tiene que ver, como cada día lo mencionamos en el programa, con esas posturas que no son las recomendables, pero que tenemos que ayudar a equilibrar. Y la respiración, que es otro de los factores en los que Cris siempre hace hincapié y tiene que ver con la inspiración y la exhalación. Ahí la vemos entonces hacia un lado, que estira. Este es un ejercicio que yo le he practicado, que Cris nos ha llevado hasta esta práctica, estirando desde la parte de la espalda, los hombros. Fíjense cómo ese giro es absolutamente suave, lento, y esa mano que está puesta casi, te diría, en el coxis, es una manera de estirar. Eso, te digo, la veo a Cris y me relaja, se estira bien y además nos ayuda a todo lo que es la parte donde estamos siempre sentados con una actitud quizá postural que nos dificulta absolutamente el bienestar. Vamos a retomar con Cris seguramente para poder seguir estos ejercicios que van a estar en sus redes sociales, en @CristinaCocconi_Estudio, ahí lo pueden seguir. Pero también, de paso, te tomás una manzanilla y te va a contar Silvina todos los beneficios que vas a encontrar. Hoy, en el consultorio de especias, vamos a hablar de la manzanilla, la gran aliada. Se dice que es la curandera de las plantas. ¿Sabés por qué? Porque a las que tiene alrededor las hace crecer, las fortalece y si están mal, las cura. Te cuento que es un gran aliado para, por ejemplo, las ojeras, las aclara. Si tenés algún problema en los ojos, ojos irritados o los ojitos colorados, puedes hacer un cataplasma. Algodoncitos o gasitas las embebés en una infusión de manzanilla y lo colocas en los ojos. Pero además es regeneradora, entonces te ayuda mucho si tienes una cicatriz o algo en la piel. Además, si la tenés inflamada, por ejemplo la piel, es gran calmante. Si sufrís de insomnio, te lleva como una rorró a la cama y al mundo de los sueños. La manzanilla además, si tenés malas digestiones, si tenés dolor porque viene tu luna, la manzanilla te calma y te suaviza. Te cuento que además, para las pestañas, si las querés tener bien fortalecidas, con un hisopo le pones en el crecimiento de las pestañas. Y hoy te voy a enseñar a usar un tónico que va para todo y para todo tipo de cutis. ¿Vos tenés algún consejo para darme? La receta es muy simple. Vamos a utilizar 1,5 cucharadas de florcitas de manzanilla y medio pepino. 1 litro de agua. Vamos a poner el agua a hervir. Una vez que hierve, apagamos el fuego, ponemos las florcitas y tapamos con un platito. Cuando llega a temperatura ambiente, colamos. Le vamos a agregar los pedacitos de pepino y todo junto a un vaporizador, un brumizador. Eso lo podemos guardar hasta 10 días en la heladera. Es para todo tipo de piel. Espero que te haya gustado. Siempre nos gusta compartir estas mañanas junto a Silvina Premurti, también la podés seguir en sus redes sociales y a nosotros en @EnCasaSaludo, que nos vamos mañana 9:30 en punto en esta pantalla que tanto queremos y que es la más federal porque llegamos a cada rincón de la Argentina. Recuerden siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Que tengan una hermosa jornada, disfruten, que la vida vale la pena vivirla. Sí.
dudar.